Bueno, bienvenidos a esta clase número 9. Recuerden ustedes que la última clase nosotros habíamos dado las dos leyes básicas de la electrostática. La primera ley, como siempre, es la ley de Coulomb, la ley de Gauss. Esta ley, recuerden ustedes que estas dos igualdades deben ser entendidas como enunciados. Así, la primera ley nos dice que si la integral de la izquierda, esa famosa integral de superficie, existe una propiedad que se llama carga eléctrica, que nosotros la designamos con la letra Q. Y también recuerden ustedes que el resultado de esa integral, como cualquier integral definida, esta integral es evaluada por una superficie, es decir, siempre nos va a dar un número. Bueno, y ese número puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces nos dice que la carga puede ser positiva o puede ser negativa. Y recuerden que en el caso del cero, que también es un resultado posible, bueno, pueden ocurrir dos situaciones, o que yo no haya encerrado carga o que haya encerrado igual cantidad de cargas positivas y negativas. Esto trae como consecuencia el hecho de que, bueno, no es una imprecisión debido a esta ley, sino que esta ley necesita de otra, como lo hemos visto en el ejemplo también de la clase anterior, ¿no?, que es la conservatividad del campo eléctrico. Es decir, esta segunda ley que establece que el campo eléctrico, que el trabajo por unidad de carga alrededor de una trayectoria cerrada es cero. Y la clase de hoy, estos son los dos resultados básicos que tiene la electrostática, es decir, nosotros ya hemos llegado a nuestro objetivo primario, que era interpretar estas dos leyes. Digamos, el objetivo general del curso es interpretar las leyes de Maxwell. La primera ecuación es una de las leyes de Maxwell, en tanto que la segunda no figura entre las leyes de Maxwell. Esto es debido al hecho de que, como ven, estas dos ecuaciones son independientes del tiempo, es decir, dependen de las coordenadas espaciales, pero la magnitud física tiempo, una de las magnitudes físicas más importantes, no está presente en estas ecuaciones. De hecho, por eso es que estas ecuaciones nos permiten describir los fenómenos independientes del tiempo, fenómenos estacionarios, o, como estamos estudiando nosotros en este capítulo, la electrostática, es decir, cargas estáticas o que se mueven en movimiento rectilíneo y uniforme, es decir, no se mueven bajo la acción de fuerza, sino que su movimiento se describe mediante un movimiento rectilíneo y uniforme. Bueno, ¿qué es en concreto lo que vamos a estudiar hoy? Lo que vamos a estudiar hoy es lo que hemos visto, uno de los resultados parciales que hemos visto en la clase pasada. Recuerden ustedes que en la última clase nosotros habíamos hablado de un resultado que era cuando teníamos las dos esferas conductoras conectadas por un hilo conductor. Habíamos encontrado que la capacidad que tiene un cuerpo de adquirir carga, en el caso de las esferas, era proporcional al radio de la esfera. Y recuerden también que estas cargas, las cargas que cada esfera tenía, quedaban determinadas en función del radio de cada una de las esferas y también de la distancia relativa, que era D, que había entre ellas. Bueno, este resultado particular, como siempre, nosotros vamos de casos particulares al caso general, va a ser motivo de la clase de hoy. Vamos a tratar de generalizar
ese resultado, el que las esferas tienen la capacidad de adquirir carga que es proporcional a su radio. Para eso vamos a comenzar con también un ejemplo sencillo, que nosotros ya lo hemos visto, pero que va a ser ilustrativo para el día de hoy. Aquí, en la izquierda, hay una esfera conductora de radio R mayúscula y que tiene una carga Q' mayor que 0. Es decir, tengo una esfera cargada con un exceso de carga positiva, Q'. ¿Qué es lo que quiero yo? Yo quiero llevar a esta esfera que tiene una carga Q' a que tenga una carga Q también mayor que 0, de manera tal que Q sea mayor que Q'. Es decir, lo que quiero hacer es agregar cargas a esta esfera que ya está cargada. ¿Cuánta carga tengo que agregarle? Bueno, si yo quiero que la situación final sea Q, es decir, la carga final sea Q y la carga inicial es Q', bueno, la diferencia, delta Q, que se ve ahí, es la carga que yo tengo que llevar. Tengo que llevar y, mejor dicho, ¿de dónde la tengo que sacar? De mi reservorio de carga. Pero ahora ya sé que mi reservorio de carga no está en el infinito, está en la Tierra. Y también en la Tierra el potencial es 0. Recuerden ustedes eso. Bueno, yo saco esa carga Q, des en cuenta que como Q es mayor que Q', esta diferencia es positiva, lo cual es razonable. Entonces, yo tengo que llevar carga positiva desde la Tierra hasta la esfera. ¿Qué va a ocurrir? Como la esfera es positiva, tiene una carga positiva, y la carga Q, delta Q, que yo tengo que llevar también es positiva, claramente la esfera va a ejercer una fuerza eléctrica sobre la carga delta Q. Fuerza eléctrica que tendrá esta dirección y sentido, será una fuerza repulsiva. ¿Por qué? ¿De dónde saqué yo la dirección y sentido de esa fuerza? Bueno, recuerden ustedes que el campo eléctrico que genera una esfera en puntos exteriores es equivalente al de una carga puntual. El campo eléctrico que genera una esfera conductora para puntos exteriores es el de una carga puntual. Voy a asumir que delta Q también es una carga puntual, por lo tanto, esta fuerza yo la puedo estimar. Hay alguien que tiene abierto el micrófono, con lo cual hace un ruido de fondo. Gracias. Entonces, yo puedo conocer esa fuerza eléctrica, tanto en dirección, en sentido. ¿Por qué en sentido? Y porque sé que la fuerza es repulsiva. Y también puedo estudiar su módulo, pero no es el caso ahora. Es claro entonces que sobre la carga delta Q positiva que yo tengo que transportar hay una fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica repulsiva. Por lo tanto, si yo la carga delta Q la quiero llevar hasta la esfera, y alguien va a tener que hacer una fuerza. Debe haber un agente externo que tiene que hacer una fuerza en sentido opuesto para mover esta carga delta Q. ¿Quién es ese agente externo? Bueno, vamos a ir viendo quién es el agente externo, pero tiene que haber un agente externo. Dense en cuenta que si ese agente externo no existe, la carga delta Q nunca va a llegar a la esfera y por lo tanto nunca vamos a poder cargar esa esfera. Entonces, hay un agente externo que va a ser una fuerza, que es la que se marca aquí como fuerza externa, que claramente tiene que tener la misma dirección, y el sentido tiene que ser opuesto. Muchos dirán, y además su módulo tiene que ser mayor. Sí, es verdad, tendría que ser mayor, pero si la fuerza externa es mayor en módulo que el módulo de la fuerza eléctrica, ¿qué va a ocurrir? La carga delta Q se va a mover en un movimiento acelerado.
Como yo no tengo intenciones de hacer que este proceso, no me han impuesto la condición de que este proceso de cargar la esfera, lo tengo que hacer en un determinado tiempo. Me voy a tomar todo el tiempo del mundo en mover esta carga. Y entonces me pregunto, ¿cuál es la mínima fuerza que necesito para que esta carga delta Q se mueva? Y la historia es que la mínima fuerza que necesito, la mínima fuerza externa que necesito, es aquella que sea igual a la fuerza eléctrica, porque entonces la carga delta Q se va a mover, pero en movimiento rectilíneo y uniforme. Es decir, la sumatoria de fuerzas va a ser cero, pero el cuerpo se va a mover, pero lo va a hacer en un movimiento rectilíneo y uniforme. Bueno, para más o menos ver cómo va a ser el movimiento de esta partícula, vamos a calcular el trabajo que hacen las fuerzas que actúan sobre la carga delta Q. Claramente, va a haber un trabajo que hace la fuerza externa y también un trabajo que hace la fuerza eléctrica. Claramente, el trabajo total va a ser la suma del trabajo hecho por la fuerza externa más el trabajo hecho por la fuerza eléctrica. Y esta suma tiene que ser igual a la variación de energía cinética. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué hemos dicho? Que el cuerpo se mueve a velocidad constante. Si el cuerpo se mueve a velocidad constante, quiere decir que la variación de energía cinética va a ser cero, porque el cuerpo va a tener la misma velocidad siempre. Entonces, la variación de energía cinética es cero. Y por lo tanto, tengo que el trabajo hecho por la fuerza externa más el trabajo hecho por la fuerza eléctrica tendrá que ser cero. O, dicho de otra manera, el trabajo que hace el agente externo es menos el trabajo hecho por la fuerza eléctrica. Pero nosotros ya hemos visto que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Y si es conservativa, este trabajo tiene que ser igual a menos la variación de energía potencial eléctrica. Pero, ¿qué ocurre? Menos el trabajo hecho por la fuerza eléctrica va a ser igual a la variación de energía potencial eléctrica. Si esta igualdad que tengo aquí la divido miembro a miembro por delta Q, que es la carga que yo tengo que llevar, tengo que el trabajo hecho por la fuerza externa por unidad de carga es igual a la variación de energía potencial por unidad de carga, pero esta variación de energía potencial eléctrica por unidad de carga es lo que hemos definido como la fuerza electromotriz o igual a la diferencia de potencial. Diferencia de potencial entre qué y qué. Y desde el lugar que yo saqué la carga delta Q hasta la situación final, que es cuando la coloco sobre el cuerpo conductor. Pero cuando yo la saco de mi reservorio de cargas, habíamos dicho que el potencial era cero en esa situación. En tanto que cuando yo deposito la carga en el cuerpo conductor, ¿qué pasa? Va a estar a un potencial, pero recuerden que los conductores tienen un potencial único y es igual al potencial de su superficie. Así, nosotros llegamos a lo siguiente. Nosotros ahora nos preguntamos cuánto nos costó cargar al cuerpo, es decir, cuánto nos cuesta a nosotros el cuerpo, la esfera que inicialmente tenía una carga Q', llevarla a una carga Q nos costó algo. ¿Qué es ese algo que nos costó? Y es el trabajo que tiene que hacer el agente externo. Por tanto, yo voy a definir la capacidad que tiene un cuerpo de adquirir carga como el cociente de la carga final que tiene el cuerpo al trabajo por unidad de carga que tiene que hacer el agente externo. Es decir,
La capacidad que tiene un cuerpo conductor de adquirir carga es su carga final por unidad de trabajo que hay que hacer para mover las cargas. La carga final, en nuestro caso, era delta Q. Y el trabajo por unidad de carga que hace el agente externo ya hemos visto que es delta V. De ahí nos queda que la capacidad, que la vamos a designar con la letra C, es el cociente de la carga final que tiene un cuerpo a su diferencia de potencial. En general, la capacidad, esta capacidad, vamos a considerarla que siempre es positiva. Para garantizarnos de que la capacidad siempre es positiva, vamos a considerar a la carga final en módulo y lo mismo a la diferencia de potencial. Siempre va a ser tomada positiva. Así, nosotros definimos nuevamente la capacidad como la carga positiva dividido la diferencia de potencial también positiva, a los efectos de que este cociente siempre sea mayor que cero. Bueno, ¿en qué unidades se mide la capacidad? Bueno, la capacidad se mide, recuerden ustedes, que el numerador en nuestra definición es la carga, por lo tanto, y la carga se mide en Coulomb. En tanto que la diferencia de potencial se mide en volt. El cociente Coulomb sobre volt lo vamos a designar con la letra F mayúscula y lo vamos a llamar faradio, en honor a Michael Faraday, el que hizo los experimentos, no era físico, era ese que fue un autodidacta inglés, que fue el que hizo los experimentos que nosotros hicimos numéricamente la clase pasada. En general, como vamos a ver en unos minutos, la unidad faradio es una unidad enorme. Por eso es que nosotros vamos a utilizar siempre los submúltiplos de esta unidad, que son el microfaradio, 10 a la menos 6 faradios, y el picofaradio, 10 a la menos 12 faradios. Hay un hecho que yo no se los puedo demostrar, pero que es de suma importancia. Y tiene que ver un poco con lo que nosotros habíamos visto en la clase donde había esferas. Y es que la capacidad que tiene un cuerpo conductor de adquirir carga depende solamente de variables geométricas y de distancias relativas. Este cociente de la carga que tiene un cuerpo conductor a su diferencia de potencial depende pura y exclusivamente de variables geométricas y de distancias relativas. Esto nosotros lo vimos en el caso de las dos esferas. Recuerden que cuando nosotros tuvimos que determinar la carga que cada esfera se iba a poseer en la situación final, estas cargas quedaban en términos de los radios de las esferas y de la distancia de separación entre los centros de estas esferas. Bueno, ese caso particular se cumple siempre, no solamente para esferas, porque recuerden que esos experimentos, yo les dije, lo hicimos para esferas, porque el potencial de una esfera tiene una forma algebraica sencilla, es manejable en forma sencilla desde el punto de vista algebraico. Pero en realidad vale para cualquier cuerpo conductor. Y esta capacidad, esta definición que hemos dado de capacidad, sirve también para cualquier cuerpo conductor. Para eso vamos a hacer un problema de aplicación directa de esta expresión. Este problema fue tomado en un parcial. Este es un tipo de problema que puede aparecer en un parcial. No digo que voy a tomar este problema, pero este fue tomado en una oportunidad. Y dice lo siguiente: los dos objetos de metal de la figura tienen cargas netas más 73 picocoulomb y menos 73
picocoulomb, dando como resultado una diferencia de potencial de 19,2 volt entre ellos. Pregunta A, ¿cuál es la capacidad del sistema? Bueno, acá me dice yo tengo dos objetos de metal. Cuando me dice que son dos objetos de metal, me está diciendo que son dos objetos conductores. Recuerda que yo le había dicho que principalmente los materiales conductores son aquellos que son del grupo metálico de la tabla periódica. Bueno, acá tenemos una llave mal dibujada, pero es una llave de metal. Y tenemos un serrucho, que también es de metal. Esto está hecho para... Esto piénsenlo en ustedes como si fueran las dos esferas del problema anterior, pero como yo les dije, en aquella oportunidad usamos esferas porque la expresión del potencial de una esfera, que genera una esfera cargada, tiene una expresión algebraica sencilla, fácil de manejar. Acá, evidentemente, la complejidad que sería calcular el potencial sería mayúsculo, porque debido a que son figuras realistas, pero que no tienen ninguna simetría. Pero no importa eso, porque nos dicen cuál es la diferencia de potencial entre estos dos cuerpos conductores. Y entonces me dicen en la parte A, calcule la capacidad del sistema. Noten ustedes que yo conozco las cargas que tienen ambos cuerpos, porque me la dan. Y también conozco la diferencia potencial entre ellos. Entonces, si me piden calcular la capacidad, ¿qué tendría que hacer yo? Y echar mano a la definición de capacidad que acabo de hacer recordando que es la carga positiva dividido en la diferencia de potencial también positiva, para que ese cociente, garantizarme que ese cociente sería siempre positivo. Bueno, de las dos cargas son más 73 y menos 73, tengo que tomar la positiva, más 73 por 10 a la menos 12. Recuerden que picocoulomb es 10 a la menos 12 coulomb. Dividido en la diferencia de potencial que hay entre estos dos cuerpos. ¿Y cuál es la diferencia de potencial que hay entre estos dos cuerpos? Y 19,2 voltios. El cociente, vamos a hacerlo, primero siempre las unidades, coulomb sobre volt dijimos que es faradio, 10 a la menos 12 queda 10 a la menos 12 y tenemos que hacer el cociente de 73 dividido 19,2 me da 3,8. En suma, la capacidad de este sistema es 3,8 por 10 a la menos 12 faradios. O dicho de otra manera, es 3,8 picofaradios. Esta es la capacidad. Como ven, la pregunta A es aplicación directa de la ecuación que acabamos de ver. Vamos a la parte B. Dice, si las cargas se cambian a más 200 picocoulomb y menos 200 picocoulomb, ¿cuál es la capacidad resultante? Uno pensaría, ¿y cómo resuelvo esto? Pero si uno usa el coco y lo que acabamos de ver, ¿y qué es lo que acabamos de ver? Y acabamos de ver de que la capacidad que tiene un cuerpo, los cuerpos conductores de adquirir carga, dependen pura y exclusivamente de variables geométricas y de distancias relativas. ¿Qué diferencia hay entre la parte A y la parte B? Es que en la parte A tenían distintas cargas, sí. Es decir, tenían más 73 y menos 73. Y había una diferencia de potencial de 19,2 voltios. Ahora me dicen que la que tenía más 73 ahora va a tener más 210. Y la que tenía menos 73 ahora va a tener menos 210. ¿Cambiaron las cargas? Sí, claro que cambiaron las cargas. Pero no cambió la geometría. ¿Por qué? Porque la llave sigue siendo llave y el serrucho sigue siendo serrucho. Y como tampoco los moví,
es decir, no cambié la distancia relativa ni la orientación, entonces, ¿qué ocurre? Si la capacidad depende de las variables geométricas y de la distancia relativa y yo no cambié nada de eso, y la capacidad tendrá que seguir siendo la misma. Por eso es que en la parte B, la capacidad ahora con estas nuevas cargas es de 3,8 picofaradios, igual a la de la parte A. Y ahora vamos a la parte C. ¿Cuál será la diferencia de potencial? Ahora sí, la diferencia de potencial cambia. ¿En qué magnitud tiene que cambiar? Y en la misma magnitud que cambió la carga, de manera tal que el cociente me siga dando siempre la misma capacidad. Por tanto, delta B va a ser igual a Q, la carga, dividido la capacidad. La nueva carga, ¿cuánto es? Siempre la carga positiva, recuerde, más 210 por 10 a la menos 12 coulomb. ¿Y cuánto vale la capacidad? 3,8 por 10 a la menos 12. Vamos a las unidades. Coulomb sobre faradio me da volt. 10 a la menos 2 en el numerador y 10 a la menos 2 en el denominador se simplifican. Y el cociente 210 dividido 3,8 me da 55,26 voltios. Esa es la nueva diferencia de potencial. Como ven, este es un problema que, como yo ya les había anticipado, yo no voy a tomar grandes desarrollos matemáticos porque no es mi interés conocer la destreza que ustedes puedan tener en el álgebra. Yo los voy a calificar a ustedes por lo que saben de física. Y aquí, como ven, prácticamente es una aritmética. Sí van a tener que hacer alguna cuenta, por eso procuren tener una calculadora el día del parcial, pero luego, como ven, es una aritmética, es decir, es dividir o multiplicar. Lo que ocurre es que sí, tienen que saber conceptos físicos. ¿Y cuál es el concepto físico que hay acá? Bueno, el primero es la definición de capacidad. Saber de que la capacidad no puede ser negativa. No existe la capacidad negativa. La capacidad siempre es positiva. Por eso es que debemos tomar de las dos cargas la carga positiva y la diferencia de potencial también positiva. Segundo concepto que hay que saber, y de que ese cociente de la carga a la diferencia de potencial depende pura y exclusivamente de las variables geométricas y de distancias relativas. Como les decía yo, como la llave va a seguir siendo una llave, tanto en la parte A como en la parte B es la misma llave, o sea, y el serrucho es el mismo serrucho, es decir, no se cambió de geometría. No es que reemplazamos la llave por una pinza o una tenaza, sino que es la misma llave y el mismo serrucho. No se cambió la geometría de los cuerpos, tampoco se cambió la distancia relativa. No es que los acercamos, los alejamos o los reorientamos. No dice nada de eso. Lo único que dice es que se le agregó más carga. Y bueno, fenómeno, pero la capacidad sigue siendo la misma. Y después la tercera parte, que también es una aplicación directa de la misma ecuación. ¿Y cuál es el concepto físico que está inmerso ahí? Y que sí, la carga cambió, pero el potencial también debe cambiar en la misma proporción, de manera tal que el cociente me siga dando siempre la misma capacidad. Este es un ejemplo, es un problema que se tomó en un parcial. Bueno, vamos a continuar ahora. Y ahora sí, vamos a continuar con
el hecho que nosotros habíamos visto particular, es decir, nuestra definición de capacidad tiene que contener el resultado particular que vimos la anterior clase. ¿Y cuál era esa anterior y qué era ese resultado particular que vimos la anterior clase? Y era el hecho de que la capacidad que tiene un cuerpo conductor, una esfera conductora, de adquirir carga es proporcional a su radio. Eso es lo que habíamos visto. La capacidad que tiene una esfera conductora de adquirir carga es proporcional a su radio. Claramente, esa capacidad depende de la única variable geométrica que define una esfera. ¿Cuál es? El radio. ¿Qué significa esto cuando uno habla de variables geométricas? Primero de todo, acá estamos hablando de una esfera. Por lo tanto, esa esfera no está, no hay otras esferas cargadas de manera tal que pueda influir la distancia relativa. Entonces, ¿cómo hago yo para distinguir una esfera de otra? Y ustedes dirán, y las distingo por el tamaño. Sí, efectivamente, ¿qué variable geométrica les da el tamaño de una esfera? El radio. Por eso, la variable geométrica que define a una esfera es su radio. Y como yo dije que la capacidad de ahí es que la capacidad depende de las variables geométricas, entonces en el caso de la esfera, la capacidad tiene que depender del radio. ¿Pero de qué manera? Proporcionalmente. Ese es el resultado particular de la clase pasada. Bueno, vamos a ver si ese resultado particular está contenido en esta definición de capacidad, que es la carga dividido la diferencia de potencial. Recuerden ustedes que nosotros habíamos comenzado, ahora yo tengo una esfera de radio R mayúsculo con una carga Q. Esta Q es la carga final. ¿Cuánto vale la capacidad? Y sería la carga dividido la diferencia de potencial. Ahora, esta diferencia de potencial, ¿cómo se calcula? Y se calcula desde el lugar donde está mi reservorio de cargas, porque la carga que tiene la esfera, ¿de dónde salió? Y de mi reservorio de cargas. Pero mi reservorio de cargas está a potencial cero. ¿Y la esfera qué potencial está? Y la esfera, recuerden ustedes, que tiene un único potencial, porque es una esfera conductora, y ese potencial es igual al potencial de su superficie. ¿Por qué? Porque la superficie es una superficie equipotencial. Y entonces tengo que la diferencia de potencial es K por Q sobre R. Si yo ahora hago el cociente de Q dividido delta V, donde delta V tiene esta expresión, voy a obtener que la capacidad, como ven, es Q dividido K por Q sobre R. Tengo Q en el numerador, tengo Q en el denominador, se pueden simplificar y resulta que la capacidad es 1 sobre la constante de Coulomb por R. Es decir, que hemos encontrado que efectivamente la capacidad es proporcional al radio de la esfera, que la capacidad que tiene una esfera conductora de adquirir carga es proporcional a su radio. Más aún, hemos hallado cuál es esa constante de proporcionalidad, la inversa de la constante de Coulomb. Y ahora vamos al hecho que yo les comentaba, que la unidad faradio es una unidad enorme. Por eso es que usamos los submúltiplos. Para ver de que esta unidad es enorme, vamos a calcular cuál debería ser el radio de una esfera para que su capacidad sea de un faradio. Entonces, para eso vamos a aplicar la ecuación que acabamos de encontrar. C, nosotros sabemos que tiene que ser un faradio. Pedimos nosotros que sea un faradio. Por lo tanto, un faradio tendrá que ser igual a la inversa de la constante de Coulomb por el radio. Como mi interés es hallar el radio, de aquí despejo el radio, y esto es K veces la constante de Coulomb por un faradio.
Recuerden ustedes que la constante de Coulomb tiene el valor numérico de 9 por 10 a la 9 y sus unidades son Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. En tanto que un faradio no es otra cosa que Coulomb sobre volt. De ahí resulta que tengo Coulomb en el numerador, tengo Coulomb cuadrado en el denominador, puedo simplificarlos y noten ustedes que Newton por metro cuadrado lo puedo escribir como Newton metro, pero Newton metro es Joule. Joule dividido el Coulomb que hay en el denominador me da volt, con lo cual se va con el volt. Y la única unidad que sobrevive de este producto es el metro, lo cual es razonable porque estoy calculando un radio. ¿Y cuánto vale el valor numérico? Y 9 por 10 a la 9 metros. Esto es aproximadamente el radio de la Tierra. Esto me está diciendo que si yo quiero fabricar un capacitor, quiero saber cuánto vale la capacidad de una esfera, de qué radio tiene que ser una esfera para que su capacidad sea de un faradio, tendría que ser el radio de la Tierra, algo que es imposible. Entonces, de ahí es que resulta que nosotros siempre vamos a utilizar los submúltiplos de esta unidad, que es el faradio. Bueno, vamos a calcular ahora otras capacidades de otras distribuciones de cuerpos conductores. Recuerden ustedes que una de las que nosotros habíamos estudiado es esta distribución de cuerpos conductores cargados. Esta en particular va a ser muy utilizada en el curso, por eso es que la vamos a hacer con cierto detalle. Se trata de dos planos conductores cargados y dispuestos en forma paralela, separados por una distancia d. Este arreglo de dos cuerpos conductores cargados, paralelos y separados por una distancia d, se lo conoce como un capacitor de placas plano paralelas. En general, a cualquier distribución de cuerpos conductores cargados se la conoce como un capacitor. Y ese capacitor tiene una propiedad, que es su capacidad de adquirir carga. Aquí nosotros tenemos nuestra distribución de cuerpos conductores cargados se reduce a dos cuerpos conductores, que son, en este caso, planos conductores cargados. ¿Y cómo están dispuestos? Paralelos entre sí. Y la distancia de separación entre ellos es d. Antes de continuar en el cálculo de la capacidad que tiene este capacitor de placas plano-paralelas, nosotros vamos a hacer un pequeño razonamiento, y es el siguiente. A ver, ¿cómo puedo distinguir yo un plano de otro? Y bueno, nuevamente, si yo tengo un cuerpo plano y tengo otro plano, por ejemplo, tengo una hoja y tengo otra hoja, digo que las dos hojas son iguales si tienen el mismo tamaño, y serán hojas diferentes si tienen diferente tamaño. ¿Cuál es la variable que me determina el tamaño de una hoja o de un plano? Y el área. Es claro que un plano mayor tendrá un área mayor y un plano menor tendrá un área menor. O sea que la variable geométrica que me determina
que me permite a mí distinguir un plano de otro es el área. Como acá tengo dos planos iguales, claramente estos dos planos están determinados, como son iguales, tendrán igual área, y por lo tanto su capacidad tendrá que depender del área. O sea que ya conozco que la capacidad de este arreglo o de este capacitor deberá depender del área. Esa es la variable geométrica de los cuerpos. Pero también dijimos que depende de la distancia relativa. ¿Y cuál es la distancia relativa que hay entre un plano y otro? Y la distancia d. Por lo tanto, la capacidad de este arreglo tiene que ser una función del área de los planos y de la distancia d. No puede depender de otras cosas. Vamos a ver si efectivamente nuestro razonamiento lógico-deductivo es correcto. Vamos a ir, para eso partimos de la definición que hemos dado de capacidad, la carga positiva dividido la diferencia potencial. La carga yo la conozco porque me dice el problema que el plano de la derecha tiene una carga Q positiva, en tanto que el plano de la izquierda tiene una distancia menos Q. ¿Esto qué significa? Que el de la derecha será positivo, el de la izquierda será positivo, y en tanto que el de la derecha es negativo. Pero tienen el mismo valor numérico y la misma unidad de medida. O sea que la carga yo la conozco, la carga positiva siempre es Q. ¿Qué es lo que no conozco? Y la diferencia de potencial, pero la puedo hallar. ¿Por qué? Yo ya he aprendido que en este tipo de arreglos, lo vimos en el práctico 2, problema 6, o problema 5, problema 6, hemos visto que el campo eléctrico que generan estos planos cargados es distinto de cero en la zona entre los planos. Fuera de los planos, es decir, a la izquierda del plano cargado positivamente y a la derecha del plano cargado negativamente, el campo eléctrico es cero. O sea que solamente tengo campo en la región entre los planos. ¿Y cuánto vale ese campo eléctrico? También nosotros lo hemos calculado. Es sigma dividido epsilon cero. Recuerden ustedes que sigma es la carga que tiene un plano, en este caso, por ejemplo, Q, dividido el área del plano. Sigma es la carga dividido el área, es lo que habíamos dicho que era la densidad superficial de carga. Y A es el área de cada plano, porque los dos planos son iguales. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial entre estos planos? Y claramente, noten ustedes que el campo eléctrico, como ya hemos visto, el campo eléctrico es constante e independiente de la distancia a la cual yo me encuentro del plano. Por lo tanto, la diferencia potencial será simplemente el producto de E por D. Así, resulta que si E lo reemplazo por sigma sobre epsilon cero y a sigma lo reemplazo por Q sobre A, y esta diferencia de potencial la reemplazo en la definición de capacidad, resulta que la capacidad va a ser epsilon 0A sobre D. Es decir, la capacidad, como vemos, depende del área y de la distancia del área de cada plano y de la distancia relativa que hay entre estos planos, que como dijimos es la distancia D. Esta es la capacidad que tiene un capacitor de placas plano paralelas. ¿Qué es un capacitor? Es un arreglo de cuerpos conductores cargados. Como en este caso, los cuerpos conductores son dos planos que están cargados, uno positivamente y el otro en forma negativa. Esto es la capacidad que tiene este arreglo de adquirir carga. Esta es la capacidad que tiene este arreglo
de adquirir carga. Pero vamos a ver cómo es ese proceso que tiene ese capacitor para adquirir carga. Es claro, y uno se pregunta, y ya lo hemos visto, que para cargar a un cuerpo hace falta un agente externo. Esto es lo mismo que le pasa a ustedes cuando se les descarga el celular. ¿Qué hacen? Lo conectan a la red domiciliaria. Y entonces hay un agente externo que se llama Edesur, que es el que hace el trabajo por unidad de carga. ¿Y cuánto es ese trabajo por unidad de carga que hace? La diferencia de potencial que hay en el enchufe. Y entonces ustedes cargan su celular. Una vez que lo cargaron, lo desconectan y hacen todo lo que quieran hacer con el celular. Sacar fotos, buscar en internet, llamarse entre ustedes, en fin. La vida social o la vida que ustedes eligen. ¿Qué ocurre? De tanto usarlo, se les descarga. ¿Qué hacen? Y nuevamente tengo que agarrar y ponerlo en contacto con el agente externo que por el trabajo que hace me cobra. Por eso viene la factura. Bueno, pero vamos a ver cómo es eso en este proceso de carga. La historia es la siguiente. Imaginemos que originalmente vamos a hacerlo acá, lo vamos a hacer para un capacitor de placas plano paralelas. ¿Por qué? Porque como recién vimos, la capacidad que tiene un capacitor de placas plano paralelas es sencilla, es epsilon 0 por A sobre D. Lógicamente, si ustedes tienen cuerpos de forma arbitraria y ustedes quieren calcular la capacidad, eso muchas veces es difícil de hacerlo numéricamente. Es difícil de hacerlo numéricamente. Es como el caso de la llave y del serrucho. Si yo quiero calcular la capacidad que tiene eso con lápiz y papel, y me vería inmerso en un problema que quizás no tenga una solución. Solución sencilla, manejable desde el punto de vista algebraico, porque des en cuenta que la llave tiene varias variables geométricas, el largo, el ancho, el alto, la curvatura que puede tener. Lo mismo pasa con el serrucho. Tienen muchas variables geométricas y como son cuerpos, pues también su distancia relativa no es sencilla, ni siquiera es sencilla de medir. Por eso es que uno cuando tiene que hacer, como en pero des en cuenta que a pesar de eso, nosotros calculamos su capacidad. Lo hicimos partiendo de la definición, porque conocíamos la carga y conocíamos la diferencia de potencial. Ahora, en el caso del capacitor de placas plano paralelas, como hemos visto, esa capacidad tiene una expresión sencilla. Por eso es que este es un capacitor que nosotros vamos a utilizar con frecuencia durante el curso. ¿Por qué? Por su expresión manejable del punto de vista algebraico. Entonces, imaginemos que yo tengo un capacitor. Tengo los dos planos. Inicialmente, cuando yo construí ese capacitor, es decir, fui al laboratorio, agarré un plano conductor, tomé otro plano conductor, los puse en un soporte de manera tal de que que estén paralelos y que estén a la misma distancia de. Inicialmente esos dos planos conductores estaban descargados, es decir, la carga inicial era 0. ¿Cómo hago yo para cargar a ese cuerpo conductor, a esos dos planos conductores? Bueno, imaginemos que en un es decir, tengo los dos planos descargados. Imaginemos que en un primer paso
yo saco una cantidad de carga delta Q1 de la parte de la positiva, delta Q1 es positivo, lo saco del plano de la derecha y lo llevo al plano de la izquierda. ¿Qué va a ocurrir? Si yo, un cuerpo conductor, un plano conductor que está descargado, le saco carga positiva y va a tener un exceso, va a quedar con un exceso negativo. ¿Por qué? Y porque el conductor, habíamos dicho, tiene igual cantidad de cargas positivas y negativas distribuidas uniformemente en su volumen. Si yo al plano de la derecha le saco carga positiva, delta Q1, y se la agrego al plano de la izquierda, y claramente el plano de la derecha me va a quedar con un exceso negativo, que llamaré Q1, menos Q1, y el plano de la izquierda me quedará con un exceso positivo, que es más Q1. ¿Qué hago en el segundo paso? Saco una cierta cantidad de carga delta Q2 del plano, lo saco del plano de la derecha y lo llevo al plano de la izquierda. ¿Qué va a ocurrir? El plano de la derecha va a quedar más negativo con una carga menos Q2 y el plano de la izquierda va a quedar más positivo con una carga Q2 positiva. Bueno, y este proceso lo sigo repitiendo n veces. N veces pueden ser 10, 15, 100, hasta que me canse. En el último paso, ¿qué voy a tener? En el último paso yo saco una cierta cantidad de carga, delta Qn, también positiva, de manera tal que el plano de la derecha me quedó con una carga final menos Q. Y el plano de la izquierda me quedó con una carga final más Q. Yo ahora lo que quiero averiguar es la energía. La energía potencial eléctrica. Recuerden ustedes que esa energía potencial eléctrica es la carga que yo transporto de un plano a la otra, es decir, delta QI, por la diferencia de potencial que hay entre las dos placas. Ahora, ¿cuánto vale la diferencia de potencial que hay entre las placas en cada paso? Y valdrá delta B sub I. Pero delta B sub I es la diferencia potencial que hay entre las placas, que la puedo calcular partiendo de la definición de capacidad como Q sub I dividido C. ¿Por qué C no tiene el subíndice I? Porque des en cuenta que las cargas en cada paso cambió la carga que hay sobre las placas, pero las placas siguen siendo las mismas y la distancia entre ellas es la misma, y como la capacidad depende de la geometría y de la distancia relativa, la capacidad en todos los pasos no cambia. Por eso que C no tiene el subíndice I. Si esta expresión de la diferencia de potencial la reemplazo en la igualdad de la energía potencial, obtengo que es la sumatoria desde I igual 1 hasta N, que son todos los pasos, de Q sub I sobre C por delta Q sub I. Bueno, habría que hacer esta suma, pero esta suma la puedo escribir en forma de una integral como 1 sobre C, porque C no depende del subíndice I, por la integral entre 0, ¿por qué el 0? Y porque inicialmente las cargas de que tenía el capacitor era 0. Habíamos dicho que partimos de un capacitor descargado para llegar hasta la carga final, que es Q. ¿De qué? De Q diferencial de Q. Esta integral es fácil de hacerla y es una integral definida y su valor es Q cuadrado sobre 2. Así tenemos que la energía es igual a 1 sobre 2C por Q cuadrado. Esta es la energía
¿De dónde salió esta energía? Recuerden ustedes que para mover las cargas de una placa a la otra, alguien las movió. Hay un agente externo que movió las cargas, es decir, que cargó a los cuerpos. Acá no está representado. Nosotros cuando decimos se movió cargas de un punto a otro del espacio y alguien las tiene que haber movido. Ese alguien es el agente externo, que puede ser EDESUR, como en el caso del celular, o puede ser otro agente externo. Y esta es la energía que tiene el capacitor en su situación final. ¿Esto cómo puede ser entendido? A ver, ¿esto cómo puede ser entendido? Para eso vamos a volver a lo que ustedes habían visto en Física 1 allá cuando vieron el resorte. Cuando ustedes estaban en Física 1 y vieron el resorte, recuerden ustedes que uno cuando va al laboratorio a buscar un resorte, el resorte está en su longitud natural, es decir, no está deformado. Por lo tanto, su energía es cero. Recuerden que la energía de un resorte es un medio de K, la constante del resorte, por la deformación al cuadrado. Si la deformación es cero, la energía es cero. Entonces, cuando yo voy a buscar al laboratorio un resorte, el resorte no está deformado. Por lo tanto, su energía es cero. ¿Qué ocurre? Para que ese resorte adquiera energía, tenemos que deformarlo, es decir, tiene que venir alguien y lo tiene que comprimir o estirar. Eso es la deformación. O lo comprimimos o lo estiramos, es decir, tiene que venir alguien, algún agente externo. Puede ocurrir que el resorte tenga una constante de fuerza tan grande que el agente externo no lo puede comprimir ni lo puede estirar. Es como esos resortes que aparecen ahí para hacer gimnasia. En los gimnasios, bueno, puede ocurrir que venga un flaquito que no tenga la suficiente fuerza, entonces no lo puede comprimir, no lo puede estirar, entonces no le puede entregar energía. Ahora supongamos que viene un tipo atlético y entonces lo comprime y al comprimirlo lo deforma, le entrega energía. El individuo es el agente externo que tiene la suficiente fuerza para deformarlo, que esa es la otra. Tiene que tener suficiente fuerza como para deformarlo y entonces adquiere energía. ¿Qué hago con esa energía en el resorte? Y bueno, la puedo utilizar, puedo trasladar el resorte de un punto a otro del espacio y con ese resorte puedo entregar energía a otros cuerpos que no la tengan. Por ejemplo, como el caso del problema que seguramente deben haber hecho en Física 1, tengo un resorte comprimido, lo pongo cerca de un cuerpo que está en reposo, libero al resorte, entonces la energía se libera y se le entrega en forma de energía cinética al cuerpo y entonces el cuerpo adquiere una velocidad. Bueno, aquí esto debe ser entendido de la misma manera. El trabajo que por unidad de carga hace el agente externo, yo lo puedo almacenar en forma de energía potencial eléctrica. Y como vamos a ver, esta energía potencial eléctrica yo la puedo devolver a otros cuerpos que están descargados y puedo cargarlos. Imaginemos que yo, en vez de tener este capacitor de placas plano paralelas, tengo una esfera cargada. Ya habíamos visto que si yo tengo una esfera cargada y a esa esfera cargada la conecto con un hilo conductor a una esfera descargada, la esfera descargada va a adquirir carga, la otra se va a descargar. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ese capacitor, esa esfera cargada, tiene una energía. ¿De dónde sacó la energía esa esfera cargada? Y del agente externo que movió la carga desde el reservorio de cargas hasta su superficie. Acá ocurre lo mismo. La energía, esta es la energía
que está almacenada en el capacitor. ¿Y de dónde salió esa energía? ¿Quién la inventó? Y no la inventó nadie. Es la energía del agente externo. Lo mismo que ustedes hacen cuando cargan el celular. Está descargado, lo conecto a un agente externo y este agente externo hace un trabajo que me lo carga. Bueno, en este caso del capacitor que nosotros estamos trabajando, esa energía es 1 sobre 2 veces la capacidad por la carga al cuadrado. Noten ustedes, ahora uno se pregunta, ¿dónde está la energía? Si uno ve esta ecuación, uno dice, y la energía está donde está la carga. Como la carga está sobre las placas del conductor, la energía debe estar ahí. Sin embargo, des en cuenta que acá está la capacidad. Y ahora sí, vamos a reemplazar la capacidad del capacitor de placas plano paralelas por su expresión. Si yo hago eso, me queda que la energía es, recuerden que es la inversa de la capacidad la que tenemos que utilizar y tenemos epsilon 0 por A sobre D y el D aparece aquí arriba. Permítanme multiplicar y dividir por A epsilon 0 esta expresión. Si yo multiplico y divido a esta expresión por la misma magnitud, claramente la igualdad no continúa. Ahora yo voy a reordenar los términos. Este epsilon 0 que aparece aquí lo pongo de este lado, dividido 2, y noten ustedes que con este a epsilon 0 y el que ya tenía me aparece a cuadrado epsilon 0 cuadrado. En tanto que en el numerador me aparece q cuadrado, el a y d. Nuevamente, aquí tengo que la energía es epsilon 0 sobre 2 de q cuadrado a epsilon 0, todo al cuadrado por a por d. Recuerden que esto que está acá al cuadrado, q cuadrado dividido a cuadrado epsilon 0 cuadrado, es el campo eléctrico que hay entre las placas del conductor. Recuerden que el campo eléctrico es perpendicular, tiene una dirección, el campo eléctrico es un vector, entonces su dirección es perpendicular a los planos. Como los planos son paralelos, son perpendiculares a ambos planos. ¿Cuál es el sentido? Siempre el campo eléctrico va de las cargas positivas a las cargas negativas. Por eso es que tiene esta dirección y sentido. Y su módulo es q cuadrado dividido a cuadrado epsilon 0 cuadrado. De ahí surge que la energía es epsilon 0 sobre 2 de a cuadrado por a por d. ¿Pero qué es a por d? A era el área de un plano y d es la separación que hay entre los dos planos. Por eso A por D es un volumen y es el volumen del espacio que hay entre los dos planos. Es el volumen que hay entre los dos planos. Dicho esto, resulta que la energía es epsilon 0 sobre 2 de E cuadrado por el volumen. Noten ustedes que ahora la energía es proporcional al cuadrado del campo eléctrico, es decir, donde hay energía, donde hay campo eléctrico. ¿Y dónde hay campo eléctrico en este capacitor? Entre las placas del capacitor. Así, si yo esta última igualdad la divido por el volumen, encuentro que la energía por unidad de volumen es proporcional al cuadrado del campo eléctrico. Es decir, ¿dónde está la energía? Está distribuida en el espacio que hay entre los dos planos. La energía está en el espacio que hay entre los dos planos. ¿Y dónde hay energía? Donde hay campo eléctrico. Si hay campo eléctrico va a haber energía potencial. Recuerden que esta energía potencial yo la obtuve del agente externo que hace el trabajo para cargar a estos cuerpos. Si estos cuerpos yo a través de estos planos los conecto mediante hilos conductores a otros planos conductores o a otros cuerpos conductores descargados,
Claramente sabemos que cargas que hay en estos planos van a pasar a esos cuerpos descargados. Y entonces esa energía que yo tengo almacenada aquí en este capacitor me va a permitir a mí cargar a otros cuerpos. Así es como nosotros vemos que un capacitor, que un cuerpo tiene una capacidad de adquirir carga que depende de la geometría del cuerpo y de la distancia relativa que hay entre ese cuerpo y otros cuerpos cargados. Hasta aquí nosotros hemos hablado de capacitores, es decir, de arreglos de cuerpos conductores cargados. Pero no siempre los capacitores van a ser planos paralelos. Muchos se preguntarán de ustedes, pero esto es un tema que tiene que ver más con la ingeniería que con una carrera de bioquímica. No, no es así. En general, muchas de las membranas biológicas se estudian a partir de la capacidad que tienen esas membranas. Por ejemplo, las mezclas, por ejemplo, membranas formadas por fosfolípidos. Es interesante a veces calcular su capacidad. ¿Por qué? Porque me permiten conocer algo de la geometría de ese cuerpo, de esa membrana. Por eso es que muchas veces a uno le interesa estudiar, desde el punto de vista biológico, le interesa estudiar la capacidad, pero más que la capacidad de un capacitor, la capacidad de un arreglo de capacitores. A este arreglo de capacitores o a esta combinación de capacitores se las conoce como circuito eléctrico. Vamos a ver, antes de entrar en la notación de circuito eléctrico, vamos a ver que de ahora en adelante vamos a definir o mejor dicho, a representar un capacitor mediante este símbolo. Esto no significa que el capacitor es un capacitor de placas plano paralelas, sino que es un símbolo que representa un capacitor. Vamos a representar a un cable conductor. Recuerden que yo necesito para llevar cargas de un punto a otro del espacio, necesito de un cable conductor. Lo vamos a representar mediante una línea continua. ¿Cuál va a ser nuestro agente externo que hace trabajo? Bueno, lo vamos a representar con este símbolo y lo vamos a llamar batería o pila eléctrica. No es lo mismo una batería que una pila eléctrica, no es lo mismo, pero por ahora vamos a considerarlo que son sinónimos. Luego vamos a ver cuáles son las diferencias, pero los vamos a representar a nuestro agente externo mediante este símbolo. Cuidado con este. Este símbolo tiene en este extremo izquierdo, tiene un signo más y en este extremo derecho tiene un signo menos. No quiere decir esto que en el lado derecho están las cargas negativas y en el lado izquierdo están las cargas positivas. Lo que significa este signo más y menos es que el lado izquierdo está a mayor potencial que el lado derecho o que el lado derecho está a menor potencial que el lado izquierdo. De ahí es que hoy yo voy a poner estos signos. Pero de ahora en adelante acostúmbrense que el palo mayor es el positivo y el otro es el negativo. El tercer elemento que yo voy a introducir es esto que está aquí que se llama llave eléctrica. Y esta llave eléctrica puede tener dos posiciones. Puede estar abierta, en tal caso está así. ¿Qué significa esto en un circuito? Establece una discontinuidad en el paso de las cargas. Noten ustedes que ya dije yo
que las cargas no son entes etéreos que van de un punto a otro del espacio como ángeles, sino que tiene que moverse a través de un medio físico, como un cable conductor. Si yo en un cable conductor introduzco una llave eléctrica abierta, establezco una discontinuidad, las cargas no pueden pasar. En cambio, si en una llave está cerrada, restablezco la continuidad y las cargas entonces pueden pasar. La combinación de capacitores, baterías, unidas por cables conductores es lo que se conoce como un circuito eléctrico. Con esto nosotros terminamos la clase del día de hoy, la clase teórica. Lo que son la parte de circuitos eléctricos lo vamos a ver la clase que viene. Nosotros ahora, yo voy, permítanme descansar, ¿no?, unos minutos y volvemos a las 10:30. 10:30 nos volvemos a conectar y comenzamos con la práctica de capacitores, que es la práctica número 4. Recuerden ustedes que yo les había dicho que finalizada la práctica de capacitores, a la semana viene el primer parcial. De eso vamos a hablar luego en unos minutos. Pero ahora concluimos la clase teórica y nos volvemos a reencontrar 10:30 en oportunidad que comenzaremos con la práctica número 4. Bueno, hasta luego, alumnos.